Muy buenas, otra semana más, bien llegados a El Blinku Way. Vamos a descansar un poco, nos vamos a jugar. Vamos a ver la nueva peli de Netflix que de la que todo el mundo está falando esta semana, que es Hustle, ¿no? Hustle, que quiere decir como pushu, fuerza, garra, llamarlo en asturiano. Y bueno, vamos a disfrutar. Por tema ese copyright, igual vais a ver que los personajes están un poquitín cambiados, pero bueno, yo creo que más o menos podemos entenderlo. Voy a ir aquí a agarrar unos palomites. ¡Ey! ¡Ah! Me queda la cabeza. No, a ver, confundiste porque estoy comiendo palomitas y viendo una película, pero estoy el Blinku igual, no hay hijos de series. Es que recuerdo, muy bien así. Matthew, ¿qué es? Ah, no, que ya no está. Es otra época. La película entama con Stan Lee, interpretado por Adam Sandler, que va viajando por todo el mundo como huellador de los 76ers, mientras va ganando un poquitín de perres para la película de forma más o menos sutil. Ay, no me convencen estos jugadores. Tanto camino hasta China para nada. Que en Grecia no acaben de cuallar estos jugadores. Lo que sí cuella muy bien y el nuevo pollo, que ahora tienes 3x2 por solo 9,95, el mejor pollo. Más tarde tiene un aconsejamiento con el equipo, entre cuyos miembros está Steve Urkel, por cierto. ¿Qué pasa, pollo peras? ¿Queréis un poquito de queso? Vete a casa, Steve. Podría pasar eso, no que haga mucho más una película. Y entonces cuando el dueño del equipo decide acercar a Adam Sandler a su sueño de ser entrenador. Mereces este puesto más que nadie. Ay, muchas gracias. Estaban aguando por tener un puesto como este y pasar más tiempo con la miofía. Sí, todavía recuerdo cuando te conocí va años. Espera, ¿estás poniéndote señardoso en una película de Hollywood? Sí, creo que las cosas no podían ser mejores. Yo no podía ser más feliz. Este puesto ganaste lo da fecho porque confío plenamente en ti, Stanley. Ay, Dios. Vas a morrer, ¿verdad? Una pena que el mi fío no te tenga el mismo ciño que te tengo yo, porque para mí y es como otro fío. Ya está, vas a morrer mañana. Efectivamente, el dueño muere y el fío manda a Stanley a viajar de vuelta a Europa, concretamente a Mallorca, donde sin querer ve a Juancho Hernán Gómez en una cancha calellera. Oh, en esta cancha de baloncesto están jugando al baloncesto. ¡Wow! ¡Sí! Pero esto no iba por apuestas, ¿qué agarres? ¿Dónde va? ¡Agarrailo! Sí, ya lo sé, no es Juancho Hernán Gómez, pero ¿estás diciéndome en serio que de todos los nombres que hay en castellano escuellen el de la muñeca de Toy Story? Tras esto, pone a prueba a Juancho junto a los jugadores de la selección española. Suerte que ya era Juancho y no Víctor Claver. Juancho echa un partido de prueba con otros jugadores de la NBA, entre ellos Anthony Edwards, que entama a hacer trash talking de sí, con un pique que se traduce en planos de este tipo. Pero que si se hicieren en un partido de verdad, pareceríase más a esto. Juancho entama bien hasta que Anthony Edwards fala de la soma. ¡Juancho! Pues ¿sabes qué? ¿Sabes lo que dicen de la toma? ¿Sabes qué te digo? Ven para acá. Vas a hablar tú ahora de mi ma. Y entama a jugar peor, lo que acaba desprestigiando a Stan. La verdad es que el jugador que trajiste jugó bien la mitad del partido. Lo que pasa es que para que va conflicto voy a decirte que yo una puxarra, porque si no acaba la película.
Y yo voy a decirte que me comas la pirula para que me despidas y no decirlo a Juancho. Así no vamos a tener un conflicto bien guapo justo a la mitad de la película, para hacerlo interesante. ¿Qué pasa, coleguillas? ¿He sido yo? No entiendo para qué lo trajimos a la película. Y nada, bueno, a partir de aquí ya básicamente un montaje tipo ochentero de Juancho. Estoy corriendo más en esta película que en toda mi temporada con los Spurs. Venga, vamos, vamos, agarra ese ciclista, tú puedes, campeón. Qué duro y esto de entrenar. Hombre, sí, el españolín otra vegada, que vienes a que te humille más, Pringui, vaya faltoso. Eso ya no me afecta, Anthony. Digo, Kermit, tú y es Kermit. Porque después del duro entrenamiento que tuve con mi amigo Adam Stanley, ahora no solo el cuerpo, sino también la mente y es mucho más dura que la última vez que nos vimos. Así, pues a la toma. Toda la película haciendo montajes para esto, la madre que lo parió. Al final Kenny Smith consigue una tercera prueba y Juancho acaba jugando los Boston Celtics. Spoiler, traspásenlo a los Utah Jazz. Y vemos uno de los créditos más prestosos que vi en mi vida. Hay cosas que jamás cambian. Y ya bromes aparte, como reseña real, yo diría pues que esta película ye ablucante. Si te presta el baloncesto, va a encantarte. Pero lo bueno es que incluso si no te gusta, vas a poder disfrutarla. Igual que puedes disfrutar de Rocky en sin que te preste el boxeo. Yo diría que ye una de las mejores películas de baloncesto que se hicieron en los caberos años. ¿A vos qué os pareció la película? Déjanoslo en los comentarios. Perdón. Dime, Rubén. Oye, muy original eso de falar de pelis de Netflix en Play Presta, Lo viniente que lle. Falar de libros na librería La Locura de Mieres. Pues no sé, la verdad. Ya te val, róbame así a la sección. ¿Quién te crees que lle? ¿Snatcher? No te robe la sección. Estamos hablando de baloncesto. Ah, bueno, entonces ábrese la veda. Que Raúl fale de pelis de bicis, que Diego fale de pelis de libros, que Aitor fale de pelis de bichos. Home, no sé, Aitor como mucho va a robarte, qué sé yo, Godzilla. Tú verás, pero estás en el mío territorio. Bueno, anda, pues si quieres, despide tú el programa, porque como ye de cine, no se te puede quitar del cine al señor. Bueno, pues entonces despido güey yo el vídeo, viendo que se apropia de la mi sección. Vémonos próximamente en Play Presta. ¿Qué es palomitas, Rubén? Mira. ¡Hala!